Vamos a comenzar. En primer lugar, les damos a todos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Estamos continuando con estos tiempos de enseñanza de los días lunes. Ya hemos visto algunos libros y pues vamos a continuar con el libro de Joel. Estamos viendo esta serie de los profetas menores y tengo el gusto aquí que me acompañe Juanjito, nuestro querido Juanjito, que siempre nos apoya con la alabanza. Tiene un corazón de adorador, pero tiene un corazón para todo lo que tiene Dios para él. Y nosotros ya hace tiempo sabíamos, el Señor nos habló que quería impulsarlo a Juanjito también en la enseñanza, ¿no? Entonces, es un gusto, Juanjito, bienvenido. Y bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Em, Quería pedirle, por favor, Gavisita, guíanos en oración, por favor, para entregar este tiempo. Amén, amén. Gracias, Señor, por este. Gracias, Padre, porque nos reúne, Señor, nos convoca, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a tener de seguir aprendiendo tu palabra, de, de seguir leyendo, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y doy gracias por la vida del Arielito, Señor, por la vida del Juanjito, Señor, que tú guiando, Señor, esta reunión, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que seas tú hablando por medio de ellos, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Gavisita. Muy bien. eh, Vamos a comenzar. Antes, bueno, el libro de Joel eh, tiene 3 capítulos. Entonces vamos a estar con esta enseñanza 3 lunes más a partir del próximo lunes. Y hoy día lo que vamos a ver es una introducción y contexto del libro. O sea, básicamente hoy día vamos a hablar de introducción, de contexto, de la profecía en el Antiguo Testamento, de los profetas menores. Vamos a dar una introducción con Juanjito para que podamos entender el contexto de lo profético en el Antiguo Testamento y dónde entra el libro de Joel, dónde entran los profetas menores, ¿no? En toda esa línea de tiempo que vemos en el Antiguo Testamento. Y a partir del próximo lunes recién vamos a ir capítulo por capítulo para ver cada lunes un capítulo y concluir en 3 lunes más desde el próximo lunes. Entonces, algo que yo quería aprovechar de comentar rápidamente, y creo que es importante mencionarlo, es el que podamos animar a todos en el cuarto de oración, a todos en nuestra comunidad, a todos que realmente podamos crecer y despertar por un anhelo de escudriñar las escrituras. Vemos, y justamente hablábamos con Juanjito, ¿no? De que acercarte a un libro para poder estudiarlo es un desafío y es como que Dios te empiece a abrir algo nuevo, te empieza a extender y a ensanchar. Y creo que la voluntad de Dios es que todos podamos crecer en esto. Y me acuerdo cuando Carito nos hablaba de los de Berea. ¿Se acuerdan los de Berea que revisaban en las escrituras todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba? Y ellos eran nobles, dice. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros desarrollemos esa capacidad de poder escudriñar con hambre y sed las escrituras. Más allá simplemente de un tiempo devocional, más allá simplemente de un estudio, sino que realmente nos podamos meter a escudriñar la profundidad de las escrituras, porque en ella hay tesoros escondidos, hay riquezas. Entonces, rápidamente, yo quiero animarles en este sentido y quiero comenzar hablando acerca de algunas pautas para la interpretación bíblica. Porque si vamos a hablar de lo profético, si estamos hablando de libros proféticos y si vamos a hablar de interpretar eh, libros de la Biblia, escritura de la Biblia, creo que es bueno que tengamos algunos fundamentos. Por eso justamente hoy día queremos introducirnos con esto. Entonces rápidamente yo les quiero hablar acerca de lo que es la hermenéutica bíblica, que creo que es un área en la que lamentablemente no muchos entran, sino que la mayoría tal vez no conoce y por lo tanto podemos muchas veces tener una lectura muy superficial de las escrituras. Y justamente podemos llenarnos de creencias, de ideas y de aún interpretar el texto más allá de lo que realmente quiso decir desde un principio el autor.
Entonces podemos caer en errores de interpretación. Y cuando hablamos de lo profético y de cualquier otro tema, debemos tener cuidado en esto. Entonces rápidamente, simplemente les quiero decir que la hermenéutica es el arte de interpretar textos, en especial los textos sagrados. O sea que hermenéutica es la ciencia de interpretar las escrituras. Es un arte porque se debe practicar y es una ciencia porque tiene principios, tiene normas que debemos conocer y que debemos mantener. Dios quiere levantar una generación que esté fundamentada sobre convicciones, pero convicciones abrazando la verdad de Dios. Y no solamente creencias, ideas, frases que se repiten, que a veces abrazamos sin tener un entendimiento realmente profundo y verdadero. Entonces, al hablar de los libros de la Biblia, al interpretar los escritos de la Biblia, debemos partir de una interpretación literal. Quiere decir que podamos entenderlo en el sentido natural, ordinario con el que fue escrito. Ahora, cuando un texto no tiene un sentido realmente de manera literal, ahí ya podemos avanzar hacia otro tipo de interpretación que sería la alegórica. Y aquí es donde entran figuras literarias. Y por ejemplo, la profecía es una figura literaria que debemos entender y conocer de qué manera se debe llevar a cabo para una interpretación responsable, ¿no? Entonces, debemos darnos cuenta que la Biblia ha sido escrita por hombres que Dios inspiró y que se han comunicado a través de un lenguaje humano y debemos mantener esos principios de la comunicación del lenguaje humano para que no vayamos más allá del significado. Entendamos que cuando un autor, en este caso Joel, que escribe el libro de Joel, él tuvo una intención y tuvo un propósito para escribir su libro, ¿no? Obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, pero nosotros debemos entender ese contexto, debemos entender desde la mirada del autor y entender el significado que quiso darle el autor a lo que escribió. Porque, caso contrario, podemos caer en el error de la significancia. Significancia quiere decir cuando tú le das una interpretación al texto, sin considerar al autor, pasando por alto al autor y su contexto. Entonces, 10 personas leen un pasaje y podemos tener 10 significancias, pero hay un significado que debemos entender que fue el propósito original del autor. Ahora, para poder entender mejor un libro también debemos ver el contexto de la historia, el contexto histórico, y esto nos va a ayudar a comprender de mejor manera todo lo que se habló y qué quiso decir y a qué estaba apuntando. Entonces siempre va a haber un trasfondo histórico acerca de lo que vamos a encontrar en las escrituras y en los libros proféticos. Debemos entender por eso el mensaje del autor desde su trasfondo cultural, desde su trasfondo histórico y no caer en el error de agarrar un texto, desprenderlo de su contexto histórico y traerlo a nuestros tiempos y hacerle hablar lo que no está diciendo, ¿no? Entonces, cada libro de la Biblia tiene un propósito único. Aunque todos los libros de la Biblia tienen una unidad y comparten un propósito amplio en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, en su plan redentor y en la consumación de todos los propósitos de Dios con todo lo que Él ha creado, pero cada libro tiene algo particular que debemos entender y que debemos conocer. Hay tanta riqueza por eso en todas las escrituras. Pablo hablaba que la exposición de sus palabras es lo que trae a Dios, lo que alumbra. Y él decía, yo les he dado todo el consejo de Dios. Y también dice que toda la Biblia es útil para instruir. Entonces, por eso debemos tener una mirada integral de la Biblia, pero a la vez entender cada libro en su peculiaridad, ¿no? Entonces, es muy importante por eso que cuando leemos los textos bíblicos entendamos el contexto, entendamos la importancia de lo que es interpretar a la Biblia a partir de un contexto. Ahora, ¿qué quiere decir contexto? Básicamente es la idea completa en la cual reside un pasaje, la idea original, ¿no? Es el cuerpo entero de la escritura donde aparece un texto bíblico y hay que entender cómo se relaciona con todo lo que está antes y después de este texto. La Biblia es la mejor intérprete de sí misma, dice una regla, una norma gramatical hermenéutica, que es fundamental. Entonces, la Biblia está llena de palabras, la Biblia está llena de oraciones, está llena de versos, de párrafos, de capítulos, está llena de
de libros, pero todo está relacionado de una manera tal que es la misma Biblia la que se explica mejor a sí misma. Y debemos entender este principio del contexto para no caer en el error de hacer hablar a la Biblia lo que no está diciendo. Y tener mucho cuidado con esto. Por eso se nos advierte que no seamos llevados por todo viento de doctrina, porque las doctrinas muchas veces son simplemente interpretaciones aisladas de personas y que se han popularizado y se han extendido. Y muchas veces las abrazamos sin tener un entendimiento. Entonces, básicamente, cada palabra de las Escrituras tiene un contexto en su oración. Cada oración tiene el contexto de su párrafo. Cada párrafo tiene el contexto del capítulo y cada capítulo tiene el contexto del libro. Y cada libro tiene el contexto del testamento en el que está, si es antiguo o si es nuevo. El contexto amplio es toda la Biblia en sí. Entonces, el libro de Joel, por ejemplo, es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es un contexto en el que vamos a hablar con Juanjito, ¿no? Y además se encuentra en el contexto de los libros de los profetas menores. Entonces, vamos a hablar también de ese contexto. Entonces, vean ustedes la importancia de entender el contexto para que realmente podamos entender de qué nos quiere hablar un libro y no vayamos más allá. No le hagamos hablar a un texto o a un profeta o a un autor algo que realmente no está diciendo, porque podemos caer en ese error fácilmente. ¿Ok? Entonces, y lo fundamental es la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo, porque fue Él quien inspiró, quien realmente es el autor detrás de todo lo que se escribe y encontramos en las Escrituras. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es una antorcha que alumbra en lugares de oscuridad hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hay una revelación, hay un crecimiento en el entendimiento de la revelación progresivo. Y el Espíritu Santo es quien está ahí para ayudarnos a crecer en esto. Pero debemos tener la intención, como dice acá, de estar atentos, de ir, de buscar, de escudriñar, entendiendo, y eso dice Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Porque la profecía no fue traída por voluntad de los hombres, sino que estos santos hombres de Dios hablaron inspirados en el Espíritu Santo. Entonces, básicamente, simplemente les quería mencionar esto respecto a lo que es la hermenéutica y que debemos ser responsables al momento de interpretar la Biblia, al momento de hacer un estudio realmente profundo de un libro de la Biblia, ¿no? Y es lo que queremos animar a todos, a cada uno de los que están aquí. Y aún las cosas que podemos escuchar de personas que enseñan, debemos tener la capacidad también de discernirlo. Debemos tener la capacidad siempre crítica de cotejar como hacían los de Berea. Entonces, queremos animarles a todos a que tengamos esto y que podamos crecer en esto, por favor. Es muy importante. Recuerden que la iglesia ha sido llamada a ser un baluarte, un estándar de la verdad, un pilar de la verdad. Y por lo tanto debemos crecer y abrazar la verdad de Dios que está en su palabra. ¿Ok? Ahora sí, pasando a otro punto, rápidamente voy a hacer una pasada aplicando esto de lo que es el contexto del Antiguo Testamento, para que podamos ver dónde entra Joel, dónde entran los profetas menores, el por qué tenían que haber profetas de esta categoría, en dónde están, en qué lugar de la historia. Entonces vamos a hacer rápidamente una pasada a esto antes de que le dé pie a Juanjito para que él nos hable del siguiente punto. Entonces, en primer lugar, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios entonces nos está hablando a través de su palabra. Es Él hablándonos a través de su palabra. Alguien dijo esto: la Biblia no siempre habla acerca de nosotros, pero siempre nos habla a nosotros. Quiere decir, la Biblia tiene tanto acerca de lo que nos habla. Por ejemplo, todo lo creado, el universo, el mundo donde habitamos, la humanidad, las naciones, Israel, la iglesia, los tiempos finales. Pero la Biblia no se trata de nosotros, no se trata de la humanidad, pero sí nos habla a nosotros. No se trata de Israel, pero sí le habla a Israel. No se trata de las naciones, pero sí le habla a las naciones. ¿Se dan cuenta? La Biblia se trata de Dios y de su voluntad y de sus propósitos y de todo lo que Él quiere hacer y consumar para su gloria.
Pero en todo esto Él siempre nos habla y por eso es que debemos prestar atención. Ahora, acerca de entender el contexto, digamos, de toda la Biblia, una manera muy interesante es a través, por ejemplo, y muchos teólogos y estudiosos dividen toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en 7 etapas o 7 épocas. Y a través de estas épocas vamos a ver características que se van repitiendo. Vamos a ver elementos que son constantes, que se repiten y que nos van remarcando algo que en lo que Dios quiso hacer énfasis. Entonces vamos a ver ciertos elementos como por ejemplo la maldad, la desobediencia, el juicio de Dios y luego el arrepentimiento y la restauración. Y vemos que es la manera en que Dios trata con aquello que ha creado, con aquellos que ha creado, con nosotros, con su pueblo. Entonces vamos a ver que estos elementos son continuos, son constantes. Rápidamente quiero hacer una pasada de estas 7 épocas, pero no las 7, solo me voy a quedar en la quinta, porque ahí es donde está el contexto de nuestro libro de Joel. Ahora, la primera época es en el huerto del Edén. Después de la creación es la época que llaman la inocencia, en donde vemos la caída del ser humano en el pecado de Adán y Eva. Pero aquí vemos algo hermoso y presten atención a esto, por favor. Génesis 3:15, donde Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. A esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí vemos el protoevangelio, aquí vemos donde desde el comienzo Él nos habla de su plan de redención. Aquí Él nos habla de lo que Él iba a hacer frente a la caída, frente al pecado, frente a la maldad del hombre, el corazón dándole la espalda, desobedeciendo a Dios, que vamos a ver que es una constante. Pero a la par de eso vemos a Dios proveyendo la salvación. Esta simiente de la que habla de la mujer es a través de la cual viene el Salvador. Entonces, esta primera etapa concluye con un juicio, el juicio de la expulsión del Edén. Entonces, vamos a ver que esto siempre se repite en cada etapa. Segunda época, es la época antes del diluvio con Noé. En esta época vemos, por ejemplo, la etapa de la conciencia, como le llaman los teólogos, donde se manifiesta una gran maldad y corrupción en el mundo. Y a partir de Set, ¿no?, hijo de Adán, vemos que Dios empieza a establecer, empieza a llevar a la realidad su promesa. Aquí viene el linaje de la mujer y a través de Set viene esa línea de descendientes donde está Enoc, Matusalem y ahí llegamos a Noé, ¿no? Entonces para ese cumplimiento de la promesa que Dios dio desde el Génesis. Y esta época concluye con otro juicio, el diluvio, ¿no? Desde Caín y Abel hasta esto pasaron más o menos 1500 años. Luego viene la época tercera, desde el diluvio en adelante, donde se habla de la etapa de la administración y la responsabilidad del hombre, donde Dios hace un pacto con toda la humanidad a través de Noé y la tierra es nuevamente repoblada. Noé tiene 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, pero vemos que la maldad se vuelve a manifestar, es una constante. La maldad se vuelve a manifestar y aquí vemos la torre de Babel, ¿no? Babel significa confusión. Entonces, en esta época igual concluye con un juicio, la confusión de las lenguas, ¿no?, donde vemos que Dios los esparce. Entonces, de los descendientes de Noé, vemos que Dios continúa esa línea de linaje de la mujer, de la promesa de Génesis, solo a través de Sem. Y a través de los hijos de Sem es que Dios continúa hacia el cumplimiento de lo que Él dijo en Génesis 3:15, ¿no? Pasan más o menos como 300 años. Luego viene la cuarta época, que es la de los patriarcas. Y aquí, en esta época, resalta la promesa de Dios hecha a Abraham, ¿no? Cuando Dios se acerca y hace llamado a Abraham. Y esa hermosa promesa de Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a partir de esto vemos que Dios le cambia el nombre a Abraham, y de Abraham descienden, bueno, Ismael, los madianitas, los hijos de Cetura, pero también vemos que en el cumplimiento de ese linaje de Génesis 3:15 viene Isaac. Y de Isaac descienden Esaú y los edomitas. Y luego viene Jacob. Y de él, cuyo nombre es cambiado a Israel, descienden los 12 hijos de Israel, que son las 12 tribus de Israel. Entonces aquí ya vemos que Dios de una persona hace una familia, de una familia hace una tribu, y de una tribu Él sigue avanzando ya para ser luego una nación, ¿no? Entonces,
¿Cómo termina esta etapa? Con la esclavitud en Egipto. O sea, ¿se dan cuenta cómo cada etapa concluye siempre con un juicio? Luego viene la época quinta y aquí es donde nos vamos a quedar ya para entrar al contexto de los profetas menores del libro de Joel. En esta época quinta, que se denomina la época bajo la ley, comienza con la salida del pueblo de Egipto, cuando Dios levanta a Moisés, y aquí vemos que el pueblo tiene un recorrido a través del Mar Rojo. Dios les entrega la ley en el monte de Sinaí y viene la travesía en el desierto durante 40 años. Ahora, en esa línea hacia el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, entonces vemos que Dios levanta personas como Boaz, que es descendiente de Rahab, ¿no? Y luego viene Obed, que es descendiente de Ruth, y finalmente llegamos a Isaí, que fue el papá de David. Entonces vemos que en Josué, por ejemplo, viene la conquista y la repartición de la tierra de Canaán. Luego viene la etapa de los jueces. Ustedes saben que eran caudillos que Dios levantaba para liberar al pueblo, porque el pueblo se rebelaba contra Dios y Dios les mandaba un juicio a través de enemigos a quienes Dios permitía que sean sometidos, pero luego en su gracia Dios levantaba un caudillo para liberarlos, porque ellos se arrepentían y clamaban al Señor. Se dan cuenta cómo esto es una constante y vemos que eso se va a repetir continuamente. Y finalmente, aquí vemos un cambio de régimen, ¿no? De la teocracia donde Dios gobernaba, ahora viene la monarquía, cuando Israel pide un rey, viendo lo que otros pueblos tenían un rey. Y aquí viene la figura de Saúl y por supuesto Dios levanta a David, a través del cual viene la gran promesa de aquel hijo que se sentará en el trono para siempre, Jesús el Mesías. ¿No? Entonces Dios bendice a Israel, Dios lo une a través de David y aquí vemos el mayor esplendor del pueblo de Israel en la tierra, con el reinado de David. Luego viene Salomón, quien construye el templo, pero a partir de acá vamos a ver que empieza una etapa de decadencia, ¿no? Entonces, eh, y aquí viene el asunto. Ahora sí, toda esta pasada para que veamos el contexto del Antiguo Testamento y llegamos a este punto donde el reino se divide en dos, en el reino del sur y en el reino del norte. En el sur estaba Judá, su capital era Jerusalén, y en el norte aquellas tribus, 10 tribus que se rebelaron, se llamaba Israel y su capital era Samaria. Entonces, en ambos reinos, vamos a ver ahora sí que Dios va levantando a través de la línea del tiempo reyes. Y la minoría eran conformes al corazón de Dios. La minoría realmente siguieron el ejemplo de David. La mayoría hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y se apartaron de Dios. Y a la par de esto, vamos a ver que Dios levanta profetas que acompañan esta etapa, como muchos la llaman, etapa de decadencia. Y ahora vamos a ver que en el sur están, digamos, los profetas como Zacarías, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, y aquí está también Joel, nuestro profeta del libro que estamos ahora estudiando. Entonces, él fue llamado hacia el reino del sur para hablar a Judá. Y en el norte están Elías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós. Y bueno, aproximadamente por el 700 antes de Cristo acontece el fin del reinado del norte cuando Dios permite el juicio de la deportación a Siria. Y ya por el 600 antes de Cristo, 100 años después de esto, acontece el cautiverio del reino del sur de Judá, llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Ese es básicamente el contexto rápido que les quiero dar. Y ahora quiero dar paso a Juanjito para que él nos hable, por favor, acerca de la profecía en el Antiguo Testamento. Adelante, Juanjito. Bueno, em, después de toda la historia de la Biblia, am, creo que es importante recordar que Israel hizo un pacto, ¿no? En el monte Sinaí con Dios. Hizo un pacto de seguirlo y de entregarle su corazón, ¿no? Así como Dios mismo se estaba entregando a ellos, am, el pueblo tenía que responder, ¿no? A eso. Y es algo muy interesante porque nos pone en claro cuál es la posición de Dios, ¿no? Y por qué estoy haciendo hincapié en esto. Es precisamente porque Dios
su intención siempre ha sido acercarse a la nación de Israel y a través de ella a todo el mundo, ¿no? A toda la humanidad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque vemos que a partir de la división del pueblo de Israel empieza a haber pecado, ¿no? Y se ve en el pueblo de Israel muchas veces en las que hay pecado, se arrepiente y clama a Dios y Dios vuelve a traer un libertador, por así llamarlo, que esta persona es quien Dios levanta para liberar a Israel de la opresión, ¿no? Del castigo o de la corrección que Dios estaba trayendo sobre el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los profetas, ¿no? Y en esta parte de la profecía tiene una intención y es volver el corazón del pueblo de Israel a Dios, ¿no? La profecía tiene esa intención, está guiada para que el pueblo reconozca qué es lo que ha hecho mal, ¿no? Muchas veces trae claridad sobre el corazón, sobre la situación actual que está viviendo el pueblo de Israel o la situación social que está viviendo, ¿no? Y por qué lo está viviendo. Entonces, la profecía trae eso. Y los profetas del Antiguo Testamento, algo que ha pasado es que ellos han estado declarando y dando palabras proféticas antes de los exilios, ¿no? El exilio que ha sido a Siria en el 722 antes de Cristo y el otro exilio, ese exilio fue de Israel y el exilio de Judá que fueron llevados a Babilonia en 587 antes de Cristo, ¿no? Entonces, la profecía ha tenido esa intención de decirles qué es lo que estaba mal y qué es lo que Dios iba a hacer ante el pecado de Israel, ¿no? Como les digo, el pacto que ellos habían tenido con Dios en sus generaciones se había quebrantado por medio del pecado. Entonces, Dios ah, se estaba moviendo por medio de la corrección, ¿no? Por medio de la disciplina sobre Israel, para que ellos vuelvan su corazón hacia Él. Creo que a veces en este punto, eh, creo que muchas veces la pelea, quizás como personas, como seres humanos, es entre lo que yo creo que está bien y lo que Dios dice que está bien, ¿no? A veces creo que nos sentimos confrontados con lo que Dios nos dice y con lo que nosotros pensamos que debería hacerse, ¿no? Como nosotros pensamos que deberíamos actuar y aún llevar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Creo que son puntos donde a veces un punto, digamos, de roce, si se puede llamar, un punto donde hay tensión, donde nosotros creemos. Y a veces yo me he preguntado y he estado en esa situación y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú piensas, no? Y en el momento de la crisis uno se toma decisiones toma decisiones en la emoción que está sintiendo ese momento o en el sentimiento que le está llevando. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel muchas veces ha pasado que ha tomado decisiones sin considerar a Dios. Entonces, cuando ha tomado decisiones y aún eh, autoridades han tomado decisiones sin considerar a Dios, Dios ha traído dirección y corrección sobre Israel. Y Joel es el libro, ¿no? Que nos habla específicamente de lo que Dios va a hacer en medio del pueblo de Israel, ¿no? En medio de sus juicios, en medio de su justicia, en medio de su celo por Israel, ¿qué es lo que Dios va a hacer, ¿no? ¿Cómo los va a mover para que ellos puedan volver y rasgar, ¿no? Dice en una parte Joel, rasgar sus corazones otra vez delante de él. Entonces, eso es lo que habla a la profecía, ¿no? Que es traer el corazón otra vez del hombre hacia Dios, ¿no? Ahora, hay tres cosas de las cuales normalmente, digamos, o usualmente los profetas en el Antiguo Testamento mencionan. Uno es la actividad de Dios. Y esto quiere decir su naturaleza poderosa. Podemos entender que Dios tiene el control absoluto de la historia, tanto en la parte natural, física, como así también en la parte espiritual. Y creo que a veces se nos olvida de que
y esto lo decía David Paulson, de que a veces se nos olvida de que Dios puede obrar, ¿no? Dios puede cambiar la historia. Él está en control absoluto del ámbito físico, así natural, como del ámbito espiritual. Entonces, las cosas que nosotros podamos entender o ver hoy día que es adverso a lo que nosotros, o incluso a lo que la palabra había dicho en algún momento, podemos entenderlo así. eh, Dios es capaz de cambiar la historia, ¿no? Ese es un punto, que es la actividad de Dios, ¿no? Su poderosa, su naturaleza que es poderosa, ¿no? El punto dos que hablan normalmente o usualmente los profetas en el Antiguo Testamento es la integridad de Dios, ¿no? Que eso es la justicia, ¿no? La justicia de Dios y la misericordia de Dios, ¿no? Podemos ver que muchas veces los profetas mencionan esto, que dicen, ustedes han hecho esto, ¿no? Y descubre lo que quizás hasta se estaba ocultando en el pueblo de Israel. Dios lo descubre y trae corrección. Dice, yo voy a hacer esto por causa de tu pecado, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo dice, si te arrepientes, yo traeré misericordia, ¿no? Y eso también lo podemos ver un poco en la historia de David, ¿no? Cuando él em, cuando él se acuesta con Betsabé, Dios descubre lo que él estaba ocultando y le dice, sí, te arrepientes, ¿no? Entonces, creo que es entender de que el corazón de Dios siempre ha estado ah, cercano al hombre. Nunca ha sido su intención tratar eh, de tratar de destruir o tratar de traer alguna cosa sobre el hombre que no podamos entender. No, la verdad de Dios siempre va a traer luz y es algo que vemos a través incluso de los profetas, ¿no? Y algo y bueno, como tercer punto que menciona es la flexibilidad de Dios. ¿Y esto a qué se refiere? A que Dios escucha, ¿no? Escucha el clamor que nosotros tenemos cuando nos hemos equivocado y cuando la nación de Israel se arrepiente. Y eso lo podemos ver muchas veces en la palabra, en el Antiguo Testamento. Cuando Israel se arrepiente, cuando Israel vuelve su corazón hacia Él, Dios trae una respuesta, ¿no? Y Dios cambia el panorama que en ese momento se estaba viviendo. Entonces, ¿por qué, digamos, estudiamos Israel? O mejor dicho, Joel, ¿por qué lo estudiamos? ¿Por qué estudiamos los profetas? Estudiamos para entender y conocer más a Dios. Podemos entender y comprender de que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, y así como el Dios que va a volver. Entendemos su justicia, pero también entendemos su misericordia. Entonces no podemos poner a un lado la, simplemente hacer énfasis en la justicia de Dios o simplemente hacer énfasis en la misericordia de Dios. Son dos cosas que van de la mano, ¿no? Al mismo tiempo que Dios es justo, al mismo tiempo Dios es misericordioso. A veces creo que hemos leído muchas veces el Antiguo Testamento como con temor, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que yo he leído con temor y he dicho, Dios, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Por qué lo haces de esta manera? ¿No? ¿Por qué eres tan estricto en esto? O quizás hasta duro, ¿no? Uno puede pensar al leer la Biblia, pero es la justicia de Dios, ¿no? Es ese mismo Dios justo y ese mismo Dios misericordioso. Y yo personalmente me he dado de cuenta de que si hay algo, digamos, que me está como moviendo, digamos, el piso acerca de quién es Dios, son cosas que estoy descubriendo de Él, cosas que estoy comprendiendo de Él mejor, ¿no? A veces creo que hay ese temor de decir, no, es que no quiero leer esto porque Dios es así o no lo entiendo. Pero si nos damos de cuenta, a veces son cosas que no hemos conocido de Dios y por medio de Joel y por medio de los profetas en el Antiguo Testamento entendemos cuál es el celo de Dios, cuál es la justicia de Dios. ¿No? Quizás es el Dios que a veces o no hemos conocido esa parte o no ha habido mucha claridad quizás, pero Dios mismo nos está guiando a eso, a conocer quién es Él, para que podamos entenderlo y cada vez tener más claridad en su carácter, en su naturaleza y a quién hemos decidido seguir, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado igual
que digo, Señor, cuando leo el Antiguo Testamento decía, Señor, wow, ¿a quién estoy siguiendo, no? O sea, cuán grande eres tú, cuánto tú realmente puedes saber y conocer mi vida, ¿no? Como que siento ese temor y esa reverencia delante de Dios y es bueno, es muy bueno conocer esa parte de Dios porque no simplemente conocemos la parte de misericordia, sino que estamos equilibrando tanto la justicia de Dios como la misericordia. Amén. Gracias, Juanjito. Así es. Realmente, por eso, qué bueno que podemos hacer el estudio de este libro y oramos que a través de este estudio, Señor, pueda revelarse aún más acerca de cómo Él es, ¿no? Acerca de su corazón. Hay tanto que a veces leemos y no comprendemos, pero qué bueno es que el Señor nos puede ensanchar la visión, la perspectiva y entender todos estos elementos, detalles, eventos, términos y además todo lo que se ha dicho que aún va a suceder, pero todo nos va a llevar a esto, como dices, Juanjito, a la revelación, a abrazar el entendimiento y el conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios. Él se da a conocer a través de toda la historia, a través de todo lo que ha sucedido. Ven, Juanjito, muchas gracias, amigo. Ahora, ya para ir un poquito ya apuntando hacia el libro mismo, simplemente yo quiero hacer un comentario acerca de ya de qué es el tema de los profetas menores. Y para hablar de los profetas menores tenemos que hablar de los profetas, ¿no? En realidad hay autores que llaman a los profetas menores los mensajeros de juicio y de gloria, lo que decía el Juanjito, ¿no? Los profetas son hombres que han hablado de parte de Dios y a través de los cuales Dios reveló sus palabras a su pueblo, ¿no? Entonces, los profetas no eran simplemente pronosticadores. Creo que es bueno también un poquito que caiga ese rótulo que muchas veces le ponemos a que un profeta simplemente es el que te va a adivinar el futuro, al que te va a decir el futuro, y no es simplemente un pronosticador el profeta. En hebreo viene de un término que es naph, no sé cómo pronunciarlo en hebreo, pero proviene de una raíz que quiere decir brotar como una fuente. Brotar como una fuente. Y esta es prácticamente la figura de la inspiración que nos habla segunda de Pedro, en la que nos dice que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios. ¿Quién era la fuente? Era Dios mismo, el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que el espíritu de la profecía es Jesús. O sea que es Dios mismo la fuente. Pero a través de esa fuente brotaron aguas. Y aquí encontramos a la figura de los profetas, que fueron hombres que o bien abrazaron el don o abrazaron el llamado, que es el oficio, pero a través de ellos simplemente brotó aquello de esa fuente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir profeta, que también lo encontramos como la figura de un interlocutor, o sea, el que habla en nombre de Dios, o aquel a quien se le han comunicado mensajes a través de sueños, por ejemplo. Y aquí podemos ver exactamente a Joel y a Job. Ellos encajan en esta característica aquellos que recibieron sueños, ¿no? Por ejemplo, el caso de Isaías no fue el de los sueños. Ahora también tenemos profetas que tuvieron visiones, ¿no? A quienes Dios les mostró así como una película, les hizo pasar toda la escena por delante. Y ahí está Isaías, por ejemplo. Incluso algunos profetas tuvieron un éxtasis, ¿no? Que se menciona en Números, en Ezequiel, por ejemplo, pero en ningún momento se les privó de su libre actuación consciente, ¿no? Entonces, el don profético, y eso es bueno mencionarlo, existía antes de que fuera instituido el oficio o el cargo del profeta. Por ejemplo, Enoc tenía el don de profeta en Judas 14. Abraham, a él también se le llamaba profeta en Génesis 27, así como también a los patriarcas se les llamaba profetas, ¿no? Ellos tenían el don, no el cargo o el oficio. Ahora también podemos ver personajes tan sobresalientes como Daniel y como David, los cuales tenían el don, pero no tenían el cargo, porque no pudieron ejercer el cargo como tal por su contexto, ¿no? Daniel estaba en la corte pagana, ¿no? Y él entonces no ejerció el oficio, pero sí ejerció el don, y de una manera tan tremenda, Daniel. Y lo mismo sucede con David, que él tuvo el cargo de ser el rey, pero él no fue el profeta. Entonces vamos a darnos cuenta que a través de todo esto, de todo este mover de lo profético que Dios trae, vemos tres periodos interesantes en el Antiguo Testamento. El primer periodo que se da
en el tiempo de Samuel. Samuel, que fue el último juez, pero que fue el primer profeta regular ya con el cargo, ¿no? Vemos que todavía en esta transición, todavía Dios gobernaba al pueblo. Sin embargo, ya hemos dicho, luego viene la transición de la teocracia, donde Dios gobernaba, a la monarquía, donde el hombre reinaba, ¿no? Ahora, en ese segundo periodo, ya desde Samuel hasta Usías, ya en el 800 antes de Cristo, es la edad de los profetas en acción. Se llama la edad de los profetas en acción, y Samuel tenía todas estas características, porque él era juez, era sacerdote y él era profeta, y Dios los utilizaba de manera muy activa, ¿no? Entonces, cuando viene ya un rey, digamos, a gobernar al pueblo, el contrapeso de ese rey era el profeta. O sea, si bien Dios le dio al pueblo lo que le pidió, que tuvieran un rey, como las demás naciones tenían un rey, pero el contrapeso donde Dios estaba presente era la voz del profeta, ¿no? Entonces, ese es un segundo periodo. Y un tercer periodo, que es donde nos compete a nosotros para hablar ya de los profetas, viene la etapa desde Usías hasta Malaquías, en donde entra todo este grupo de los profetas mayores, profetas menores, y donde está Joel. Y esto incluye 3 clases de profetas: aquellos que estaban dados hacia las 10 tribus, aquellos que estaban dados hacia los gentiles, y aquellos que eran de Judá. Y recuerden que en Judá encontramos la línea del linaje del cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Ahora, en el de las 10 tribus vemos a los profetas de mayor acción, que Dios los utilizaba de manera más activa, ¿no? En el segundo grupo, hacia los gentiles, está por ejemplo Jonás, Nahum, Abdías, que eran testigos de la autoridad de Dios, como decía el Juanjito, pero hacia el mundo gentil. El otro grupo de profetas hacían lo mismo, pero hacia la teocracia. Y la tercera clase, los de Judá, esos son los que tenían una mayor amplitud de visión y un tono que tenía más esperanza y gozo, que hablaban más de la restauración. Y aquí es donde entra justamente Joel, ¿no? Entonces, este grupo ahora tiene 5 divisiones. Los que moraban en Judá, los que estaban juntamente con con los reyes, con los gobernantes, desde Usías hasta Ezequías. Y aquí es donde entra justamente Isaías, Joel y Miqueas. Y ellos estuvieron en Judá y por eso hablaron a Judá. Luego tenemos un segundo grupo, los de la decadencia de Judá, desde Manasés hasta Sedecías. Aquí entran, por ejemplo, los profetas Sefonías y Habacuc. O sea, para entender el contexto, en dónde estaban, con qué intención hablaban y hacia quiénes hablaban. Luego tenemos el grupo de los de la cautividad, donde resalta Jeremías. Y luego tenemos los del exilio, ¿no? Donde está Ezequiel y Daniel, que principalmente ellos hablaban de lo porvenir. Ese era su mayor énfasis. Y el quinto grupo, los de la restauración. Ahí están, por ejemplo, Ageo, Zacarías, Malaquías, con lo que termina el Antiguo Testamento. Ahora, es interesante mencionar respecto a lo profético que ya en esa transición del Antiguo hacia el Nuevo vemos la figura de Juan el Bautista. Él pertenecía a esa misma dispensación de los de la restauración, pero no escribió nada Juan el Bautista. Y como Elías, Juan era un profeta de acción y de predicación y que preparó el camino. Preparó los corazones del pueblo para lo que Dios iba a traer a cumplimiento. Y Juan preparó a la palabra viva misma que iba a llegar, que era Jesucristo, a través del cual se iban a cumplir todas las cosas. Entonces, vemos aquí que cuando Dios hablaba a través de los profetas, Él muchas veces les hablaba de las cosas que iban a ocurrir, pero no solamente les hablaba de esto, les hablaba de su condición, les hablaba de su corazón, les hablaba de los juicios de si no obedecían, pero también les hablaba de las bendiciones si obedecían. Y les advertía siempre. Vean ustedes, cuando leemos el Antiguo Testamento, como decía el Juanjito, nos vamos a encontrar con cosas tan fuertes, tan tremendas. Ahora que estoy apoyando a Coricita un miércoles por medio con el Zoom para la Biblia cronológica, a veces escucho cosas que nunca había leído.
cosas tan fuertes y digo, wow, o sea, mientras voy escuchando tremendos pasajes, me sorprendo, como decía el Juanjito, ¿no? Y ahí ves cómo es Dios, cómo es su corazón, cómo Él obra, cómo Él hace, y ves que Él es paciente, que Él es constante, que Él es continuo. Y hay tanto, tanto, pero tanto por descubrir acerca de cómo es Dios. Y aquí tenemos la voz de los profetas que nos van a dar, nos van a expresar justamente eso, porque es Dios mismo hablándonos, Dios mismo hablando a su pueblo, ¿no? Entonces vemos que desde Isaías hasta Malaquías, ahí estaban los profetas que Dios levantó, ¿no? Y que muchas veces advertían y que muchas veces hablaban de los juicios y que muchas veces hablaban también de las bendiciones. ¿No? Entonces, para terminar esta parte y dar paso nuevamente a Juanjito, solo quiero decir esto. En la Biblia encontramos dos grupos de profetas, los profetas mayores y los profetas menores. Los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son todos los demás que van desde Oseas hasta Malaquías. Y ahí está Joel. Ahora, no quiere decir que los menores sean menores en categoría. Simplemente se hace la diferenciación por lo extenso del libro y por la cantidad de temas que abarca. Pero el peso de cada una de las palabras de cada uno de los profetas es el mismo, porque es la voz misma de Dios hablándonos. Entonces, ahora sí, Juanjito, ya para ir concluyendo esta introducción y contexto del libro, doy paso a Juanjito para que nos hable un poco acerca ya de el mismo libro de Joel y de su estructura. Adelante, Juanjito. Bueno, el libro de Joel es un libro que habla, am, am, que está trayendo justicia, habla de la justicia de Dios, pero al mismo tiempo está hablando de la condición del hombre, ¿no? De la condición de Israel. Y una de las cosas que me impresiona de este libro es que am, alguien, lo escuché, dice, am, así tan grande es el pecado del hombre, así de severo será el juicio de Dios, ¿no? Y creo que una de las cosas que destaca este libro habla cosas muy fuertes acerca de la justicia de Dios y del juicio de Dios sobre el pecado. Y una de las cosas que tenemos que saber es que Él no se va a quedar quieto, no va a tolerar la maldad y el pecado del hombre, ¿no? Es una de las cosas que entendemos al leer esto. Y es algo que también me recuerda a lo que Diana en algún momento enseñaba, ¿no? Dios no se queda quieto, ¿no? Ante la maldad. No es alguien que está observando desde su trono lejano y está viendo qué es lo que nos pasa y cómo nos equivocamos y nos castiga, no, sino que está trayendo su justicia para que nosotros podamos volver hacia Él. Y eso es lo que habla también Joel. Si Dios está conmoviendo algo es porque está demandando algo de nosotros, ¿no? Y en el caso de Joel dice, mando que sus corazones, rasguen sus corazones, ¿no? Llamen ayuno, convoquen asamblea, ¿no? Vuelvan otra vez a mí, ¿no? Y eso es haciéndoles recuerdo del pacto que ellos tenían, ¿no? Recordando qué es lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y muchas veces se lee dentro de la historia de Israel, les dice, yo soy su Dios que les saqué de Egipto, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué tantas veces Dios recuerda eso? Creo que es necesario que Dios vuelva a hacernos recuerdo de quiénes somos delante de Él y cuánto necesitamos de Él. Otra de las cosas que Dios habla en el libro de Joel es de su celo, ¿no? Del celo de Dios. El celo de Dios, ¿por qué? Porque Él no va a dejar a, a su pueblo, ¿no? En este caso Israel, no lo va a dejar. Tiene una promesa, tiene un pacto con Israel. Y al momento de traer su juicio, al momento de recordar estas palabras por medio del profeta Joel, Él está expresando su corazón, yo no los voy a dejar. Yo quiero que vuelvan a mí. Esa es la intención de Dios. Vuelvan a mí, vuelvan, rasguen sus corazones, vuelvan de corazón, con todo su corazón hacia mí, ¿no? Esa es la intención de Dios y ese es el celo de Dios. Es movido por su celo, es movido por el amor tan grande que tiene hacia Israel, ¿no? Otra de las cosas que vemos en el libro de Joel es es el derramar, ¿no? De su espíritu, ¿no? Es una de las cosas que
quizás más conocemos de Joel y más veces le hemos leído, pero tiene la intención de que Dios realmente quiere derramarse y quiere entregarse, ¿no? O sea, es como a poder extender su corazón hacia toda carne, dice, ¿no? De los más pequeños. Y cuando lo leía esto, yo decía, wow, qué increíble que Dios esté haciendo las cosas que quizás esté derramando su espíritu y por medio de esto esté dando ciertas características, porque Él dice, los jóvenes harán esto, los ancianos harán esto y los niños harán esto, ¿no? Y cuando tú te detienes en esa parte, en ese versículo, te das cuenta de que Dios realmente está obrando en una forma que no es usual, ¿no? Que no es usual que un joven esté viendo más allá, que esté teniendo revelación, ¿no? Hay algunos aspectos que los vamos a ver a medida que vamos entrando en el libro, pero son cosas que realmente tienen tanta profundidad y tanta riqueza de entender lo que Dios va a hacer, ¿no? Lo que Dios va a hacer en la nación de Israel, pero asimismo va a extender su corazón a las naciones. Otra de las cosas que vemos es que Dios va a traer la restauración, ¿no? De Judá, habla de Jerusalén, haré volver, ¿no? Y eso es algo impresionante porque, como les repito, afirma la condición del corazón de Dios hacia Israel. Creo que a veces eh, hemos eh, quizás en algún punto de la historia como que dice, han estado como en contra de Israel, como que quizás suplantando al pueblo de Israel. Pero en esta parte de Joel podemos entender que realmente el pacto de Dios con Israel está vivo, realmente está vivo y está ardiendo. Y nos damos de cuenta de que su corazón está ahí por Israel y que Él quiere restaurar, Él quiere traer de nuevo Israel hacia Él, ¿no? Otra de las cosas que entendemos es que nos prepara, ¿no? Para tiempos finales. Creo que nos da, nos prepara en el corazón para saber cómo responder aún en medio de lo que nos toca vivir hoy en día. Creo que puede hablar a nuestro corazón para saber incluso cómo poner nuestro corazón, ¿no? En qué condición poner nuestro corazón delante de Él, ante las cosas que nos toca vivir. Habla acerca del día del Señor. También es una de las cosas que eh, quizás cuando lo leemos puede traer temor, pero creo que creo que también al mismo tiempo hablar de la venida o del día del Señor habla de su celo, de su justicia, pero también de la intención de volver, de Dios poder restaurar aquellas cosas que se han perdido a su origen, ¿no? También vamos a ver dinámicas positivas y negativas que se desarrollan al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que está habiendo un juicio, al mismo tiempo se va a derramar el Espíritu. Entonces son cosas que nos llevan a conocer a Dios más profundo, pero también nos lleva a entender y a saber, a conocer nuestro corazón y saber cómo responder en esos tiempos que Dios muestra su juicio, ¿no? Creo que es una de las cosas que aún a mí mismo cuando lo leo digo, wow, qué cosas son tan fuertes, ¿no? Pero al mismo tiempo es entender quién es Dios y qué es lo que está haciendo movido por su cielo en su justicia, ¿no? Creo que muchas veces hemos leído, pero creo que cuando nos ponemos frente a eso, frente a la revelación de Dios como juez, creo que a veces nuestro corazón se llena de asombro, nuestros ojos al mismo tiempo se asombran de esto, pero podemos llegar a entender con la ayuda del Espíritu Santo de la manera que Él quiere. Y simplemente esto nos lleva a poder profundizar más en Él. Y aún las interrogantes que puedan haber, ponerlas delante de Él y que Él sea quien nos responda ante las cosas que quizás todavía, como decía Ariel, pueden ser grises, ¿no? Entonces, orar y decir, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres hablarme a mí personalmente, ¿no? Amén. Gracias, Juanjito.
Así es. El libro de Joel tiene muchos elementos, aunque es corto y tiene solo 3 capítulos. Vamos a ver que tiene muchos, muchos elementos. Em, Vemos, por ejemplo, que una constante bastante común en las profecías de Joel es cuando habla de las cosas futuras y cómo sus palabras en algunos casos ya han sido cumplidas, pero también vamos a ver que se van a cumplir más adelante. Y a eso es lo que se le llama el doble cumplimiento. Y debemos tener mucho cuidado para poder identificar cuáles profecías cumplen esto y cuáles no. Además, el libro de Joel es un libro que no da mucha referencia, por ejemplo, sobre la época en la que fue escrita, ni quién era el rey que gobernaba en esa época. Por lo tanto, muchas personas o muchos estudiosos no logran consensuar un año en el que fue escrito este libro. Algunos incluso piensan que fue escrito en una etapa muy temprana, ahí por el 900 más o menos, y otros la extienden hacia más o menos el 500 antes de Cristo. Pero sin embargo, sabemos que fue escrita antes de que el reino del norte fuera juzgado con Asiria, cayera en manos de Asiria, y sin duda que la mayoría tiene el consenso que más o menos pudo haber sido escrito por el 830 antes de Cristo. O sea, es lo que más abrazan a la mayoría, ¿no? Pero no hay en sí un consenso de todos, es lo que algunos piensan. Ahora, lo interesante es acerca del significado del nombre de Joel, porque Joel simplemente nos menciona que su papá se llamaba Petuel, y Joel significa Jehová es Dios, y Petuel significa persuadido de Dios. Por lo tanto, creemos que Joel era alguien que descendía de una familia piadosa, de una familia que tenía un corazón para Dios, de una familia que sí miraba y buscaba el rostro del Señor. Aparte de esto, no se nos da mucha más información en las escrituras. Hay otros 12 personajes llamados Joel en las escrituras que no tienen nada que ver con este profeta, por si acaso. Algo interesante sí es que se creía que Joel era alguien que tuvo buena educación, porque su manera de escribir, su estilo literario es poético, y muchos consideran que Joel es una joya literaria del Antiguo Testamento. Ya hemos dicho, él escribió a Judá, al reino del sur, cuando todavía gobernaba la dinastía de David. Y se cree que además él estaba ahí en Jerusalén, porque la manera en que él se expresaba hacia los sacerdotes era de una manera tan cercana, y por eso pensaban que él estaba en el templo, estaba en Jerusalén, ¿no? Donde estaba el templo. Entonces, es un libro que nos da mucha riqueza, tiene mucho contenido, tiene, además tiene una relación interesante con el libro de Abdías. En ambos, bueno, tienen una diferencia más o menos de 10 años en que fueron escritos, y Joel fue escrito después que Abdías. Pero la profecía de Abdías estaba dirigida exclusivamente a otras naciones y ofrecía una perspectiva de cosas buenas para Israel. Pero, sin embargo, vamos a ver, y esto lo vamos a ver en los siguientes 3 lunes con los 3 capítulos del libro, que Joel capta el concepto del día del Señor. Y esto es importante, como decía el Juanjito. Habla tan fuerte del día del Señor. Ahora, Abdías usó también este término en relación al juicio que caería no solo sobre las naciones, sino también sobre Israel. Entonces, porque Israel pensaba que estaba bien delante de los ojos de Dios, pero no era así. Entonces, bueno, vamos a ver que Dios es un Dios, como decía el Juanjito, de justicia, pero es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio, como declara Jeremías. Dios dice, esto quiero en la tierra, misericordia, justicia y juicio. Entonces, simplemente para concluir esta parte, yo les quiero decir que vamos a ver que el libro de Joel nos habla básicamente de 2 cosas: el llamamiento al arrepentimiento y el fruto de ese arrepentimiento. Vemos que Dios permite juicios, permite para mover el corazón, para despertar el corazón, para que el corazón se vuelva a Él. Entonces, cuando Dios trae juicios, es un llamado al arrepentimiento, a volverse a Él. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, ese fruto, lo vamos a ver, es la misericordia del Señor, y que además el Señor va a hacer un justo juicio sobre las naciones que oprimen a Israel, y además la liberación del pueblo de Judá en este caso, porque el pueblo del norte va a ser juzgado definitivamente con Asiria. Entonces,
Vamos a ver, como decía Juanjito, la soberanía de Dios, vamos a ver el corazón de Dios y que a través de la voz de los profetas Él siempre nos llama. Él tiene tanto celo por nosotros y lo que vemos que ha vivido Israel es lo mismo en lo que podemos identificarnos nosotros, que también lo vivimos con el Señor. Así que el Señor nos permita que podamos oír su corazón a través de este libro y como decía el Juanjito, que Él nos hable a cada uno de nosotros y que podamos dar una respuesta que Él merece. Es todo lo que puedo decir. Juanjito, si quieres añadir algo más, amigo, antes de que concluyamos, adelante. Es importante que nosotros podamos ir, em, como lo mencionaba Ariel, como aquellos, aquellos personas de Berea, ir y comprobar, ¿no? Creo que más allá de lo que nosotros podamos decir, creo que Dios es quien puede hablarnos y traer claridad sobre aquellas cosas que nosotros eh, no entendamos o tengamos interrogantes, preguntas, ¿no? Entonces, animarles a poder crecer juntos en el conocimiento de quién es Él y en esta etapa o en esta parte de quién es Dios, porque creo que sin duda muchas veces puede traer confusión acerca de lo que Dios es, ¿no? Como les decía hace un momento, Dios es justicia, pero al mismo tiempo es misericordia. Y es algo que lo vemos en la cruz del Calvario. Dios traía su justicia, su juicio, pero así también su misericordia, ¿no? Sobre Jesús. Es algo que no deja de impactarnos y seguimos creciendo en ello. Así que animarlos a que juntos podamos crecer en esto, en este estudio del libro de Joel. Amén. Gracias, amigo. Amorcito, ¿quieres orar para que podamos cerrar, por favor, esta noche? Sí, antes que eso, gracias. Saben que todo lo que han dicho, creo que para empezar ha sido como wow. O sea, darnos cuenta, el entender todo el contexto también nos ayuda a entender el corazón de Dios y lo que Él quiere transmitir. Así que creo que es súper importante el entender también cómo era este tema de los profetas. Gracias por lo que han compartido hoy día. Gracias, Bonjito. Gracias, Amorcito. Realmente ha sido súper bueno. He tomado apuntes y gracias porque no solamente ha sido, digamos, una enseñanza teórica, sino porque creo que ha sido lindo escucharlos y reflejar el corazón de Dios. De verdad que sí. Así que vamos a orar, ¿ok? Señor amado, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Nos damos cuenta que es tan profunda, tan profunda, tan profunda, tan profunda. Y gracias por eso, Señor, porque nunca vamos a dejar de ser maravillados, impactados y conmocionados con tu palabra, Señor, que es tan hermosa y que nos revela tanto, Dios. Gracias por eso, gracias por todo lo que tú nos vas a hablar a través de este libro. Gracias por el Ari, por el Juanjito, Señor. Gracias por lo que hoy nos han compartido, que tú le reveles mucho más, Señor, y que nosotros, el escucharlo, sea una puerta abierta para ir más profundo en ti, Señor, para buscarte con tanta hambre y tanta sed de ti a través de tu palabra. Gracias, Dios, y gracias también por lo que nos vas a enseñar acerca de cómo vivir estos tiempos, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias, Amén. gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a todos.